gracias. Quería agradecer una vez más a los organizadores. Es mi segunda charla en este ciclo y realmente me he sentido muy bien a las anteriores y quiero repetir. Y bueno, me pareció una buena oportunidad dado el horario y que hace frío, qué sé yo, ir hablando de comida para que la gente se le despierte el apetito y cuando vuelvan a sus casas ya estén listos como para comer algo. Inicialmente el título iba a ser algo así como "Hay física en la cerveza", pero por dos razones me autorreprimí. La primera porque ya hubo una charla similar en la reunión de la Asociación Física Argentina, similar, mucho más específica, con más detalle técnico, y no quise robar el título porque era de un amigo. Si no hubiese sido un amigo lo robaba, no hay ningún problema, pero es de un amigo. Y segundo porque me pareció por ahí demasiado típico de la cerveza. Bueno, como Eitel dijo, yo soy investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de La Plata, en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, donde desarrollo mi tarea docente. Mi lugar de trabajo físicamente para el CONICET y también para la Facultad de Ciencias Exactas es el Instituto de Físico-Química, de Investigación de Físico-Química Teóricas y Aplicadas, el INIFTA, que queda en la zona del bosque. Ahora vamos a ver una imagen. El INIFTA, en una antigua imagen, porque ya está todo ocupado por otros institutos, así cultural invadido es este, queda justo detrás de la Facultad de Periodismo, queda por acá, la Facultad de Periodismo queda justito ahí al lado, y desarrollan sus investigaciones, su trabajo, químicos, físicos, biólogos, ingenieros, alrededor de 250 personas, entre profesionales de apoyo, becarios, estudiantes de licenciatura que están terminando su carrera e investigadores durante todo el año en una serie muy grande de temas. Uno de los cuales, representado básicamente por el Laboratorio de Materia Blanda, al cual pertenezco, es la físico-química de la materia blanda, básicamente física y química de la materia blanda. Bueno, veremos de qué vamos a hablar. La charla estaba enfocada, y de hecho va a estar enfocada, en una parte de la materia blanda llamada coloide, que ahora voy a explicar de qué se trata. Pero a lo largo de la charla se van a tocar algunos aspectos, siempre vinculados a la física, en algún punto también a la química, ¿por qué no?, de los coloides, que permiten entender de qué se trata la materia blanda. Es algo que yo lo mencioné, lo dejé en el aire y no lo voy a comentar ahora, pero en algún punto voy a volver sobre el tema y quizá como subproducto, digamos, aparte del tema de los coloides, quede claro de una manera un poquito más general. Entonces la pregunta es: ¿qué es un coloide? Más allá de una definición formal, que por otro lado ni sé si, ni estoy seguro de tenerla totalmente clara, un coloide es una mezcla que a simple vista, por simple vista se entiende el ojo desnudo o cualquier microscopio más o menos simple, óptico, es homogénea. Ya van a ver cuando mencione ejemplos concretos que se va a entender claramente que es una mezcla homogénea. Sin embargo, microscópicamente esta mezcla no es homogénea. Uno podría tener alguna suerte de microscopio, puesto esto entre comillas, no tiene por qué ser microscopio, con suficiente capacidad como para ver esas pequeñas inhomogeneidades que hay adentro del material. Pero a simple vista es una mezcla que es homogénea. Entonces, bueno, volviendo a lo mismo, si miro, lo pongo entre comillas porque mirar no tiene por qué ser con los ojos en este caso, en el interior del coloide, de la sustancia a la cual llamo coloide, veo que en realidad está formado por pequeñas partículas de más o menos medio micrón. 500 nanómetros es medio micrón, 1000 nanómetros es un micrón. Quise usar la palabra nanómetro ya que está tan de moda. 500 nanómetros es un montón, pero o menos, que están dispersas. O sea, en principio, si el coloide está funcionando bien, si el coloide es estable, después veremos lo que es que un coloide sea estable, las partículas, estas pequeñas partículas de 500 nanómetros o menos, no se están tocando, o si se tocan lo hacen ocasionalmente y vuelven a separarse, no se aglutinan, no se van a un rincón de la muestra del material y quedan ahí aglutinadas. Y entonces estas partículas están dispersas, justamente esto es lo que significa dispersas, en un medio que lo vamos a llamar continuo, que en realidad, para poder entender detalladamente cómo funciona un coloide, si el coloide es estable o no, el medio en sí no es continuo, está formado por pequeñas partículas que son
mucho más chicas que las partículas del coloide. Por ejemplo, por poner un caso, moléculas de agua, moléculas de un gas, moléculas de aceite. Bien. Convencionalmente se establecen diferentes tipos de coloides que tienen muchísimas cosas en común y otras que no lo son. Básicamente, los diferentes tipos están dados por quién es la fase continua, que puede ser gas, líquido o sólido, y quién es la fase dispersa, o sea, esas pequeñas partículas que están dispersas adentro de la fase continua. Entonces, dependiendo de cuál es la combinación que tomamos, acá no tomamos la combinación gas con gas, porque no existe ningún coloide conocido formado por un medio continuo gas y un medio disperso gas. Así que empezamos por gas líquido. Un ejemplo de un coloide en el cual la fase continua, o sea, el medio en el cual están esas partículas, es un gas, y las pequeñas partículas de menos de 500 nanómetros o por ahí son líquidas, es la niebla. Otro ejemplo donde las pequeñas partículas en lugar de ser líquidas son sólidas es el humo. O un ejemplo de un medio en el cual el medio continuo es un líquido y lo que está disperso es un gas son las espumas. Cuando los dos medios, el continuo y el disperso, es líquido, el ejemplo es la mayonesa, ya que hablamos de la mayonesa, acá está. Cuando el medio continuo es un líquido y la partícula que está disuelta es un sólido, o sea, podríamos separarlo y tenerlo dentro de una bolsita guardado, un sólido. Tenemos como ejemplo la pintura, hay otros ejemplos más y después los voy a mencionar. Todas las pinturas están hechas de esa manera, prácticamente todas. Cuando la fase continua es un sólido, en caso de que se trate de un gas, el que está disperso, hablamos de una espuma sólida, así como teníamos una espuma que podríamos llamar líquida cuando el líquido gas, acá tenemos una espuma sólida, después voy a dar ejemplos. Cuando la fase dispersa es un líquido, tenemos por ejemplo la manteca, ese es un caso y hay otros. Y un caso muy interesante, artísticamente hablando, es cuando las dos fases son sólidos, y voy a dar un ejemplo de un vidrio, de vidrios coloreados en particular, que son muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a algunos ejemplos. Hay infinidad de ejemplos que intenté, al menos en el resumen, poner de manifiesto eso, de donde miremos o donde pensemos hay un coloide. Desde el punto de vista tecnológico, o sea, coloides desarrollados por el hombre para una determinada función. Desde el punto de vista biológico, nosotros mismos estamos llenos de coloides, expulsamos coloides, estoy hablando y produzco vapor en la respiración. Las pequeñas gotitas que están dentro de ese vapor forman un coloide con el aire, una niebla, en definitiva. Nuestra sangre es un coloide. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Primero el primer ejemplo que mencioné, pequeñas gotas de líquido disueltas en un gas, la niebla, la hemos vivido hace poco tiempo y calculo que todos los que nos levantamos de verano sabemos cuando está. La niebla, un poco permítanme por darle una hilación a todo, está presente desde tiempo inmemorial, obviamente es un fenómeno natural, pero independientemente de eso, forma parte de la vida de los seres humanos y de la cultura de los seres humanos desde tiempo inmemorial. Los dioses griegos, cuando los héroes griegos y troyanos se peleaban y querían proteger a uno, nublaban con niebla los ojos del oponente para que no lo mate. Minerva defendía a los griegos, Atenea defendía a los griegos y le nublaba la vista a Héctor para que no mate a Aquiles, y a Aquiles se le nublaba a Apolo, y así participaban de la vida de los hombres aparentemente. Pero claro, eran los dioses que producían esa niebla. Y para los griegos en particular y para todo el mundo antiguo, la niebla era producida por los dioses por alguna razón en particular. Hace poco el volcán Copahue, es este de acá, hizo erupción y lanzó unas columnas tremendas al aire de humo, o en realidad, bueno, una mezcla de cenizas. Básicamente es un humo complejo, de ninguna manera es una cosa simple, tiene una infinidad de partículas diferentes, todas de diferente tamaño, pero esencialmente lo que se ve es eso, y sabemos que tiene unas consecuencias tremendas para la respiración, para los vuelos internacionales, para el funcionamiento de los autos, para la vida en los alrededores. Sin embargo, el paisaje este es bastante bonito, con columnas de humo y todo, particularmente. Bueno, otro ejemplo, la espuma de jabón, seguramente esto es una bañera, no sé, esto era todo lo que había. Es un ejemplo de un coloide formado por un gas disuelto en un líquido. Estas burbujas, sobre las cuales volveremos un poco más adelante,
tienen diferentes tamaños, se tocan entre sí, unas absorben a las otras, se van haciendo más grandes y el coloide este en particular es bastante inestable y charlaremos un poco de eso un poco más adelante. Este es un ejemplo que no es común, pero que seguramente en relativamente poco tiempo va a comenzar a ser común. Este coloide, que es un gas disuelto en un sólido, soportado en un sólido, es un ejemplo de algo llamado un aerogel. Un aerogel es, como decía, un coloide, un sólido que dentro tiene una cantidad enorme de pequeñísimas burbujas de gas. Voy a contar un par de transparencias más adelante, algunas propiedades que son realmente muy interesantes. Así que no me voy a detener demasiado en esta transparencia en particular para no arruinar la historia. ¿Algún otro ejemplo de un sólido en un sólido? Esto es una pieza artística llamada vaso de Licurgo. El vaso de Licurgo es un vaso de vidrio de origen romano. No sé si esto es estaño o plata o qué diablos es, pero digamos la estructura metálica. Pero originalmente era un vidrio que tenía pequeñas incrustaciones de oro. Con el tiempo, esas incrustaciones de oro, de tamaño muy pequeñito, lo que se llama oro coloidal, se han ido juntando y el color del vaso ha ido cambiando con el tiempo, porque dependiendo del tamaño de la partícula, esas pequeñas partículas afectan la luz de una manera diferente y hacen que se vea más rojo o más azul o más amarillo a lo largo del tiempo. En los orfebres o los artistas romanos y los artistas medievales que hicieron unos vitrales hermosos para las catedrales europeas conocían ese tipo de técnica, la conocían de una manera un poco rudimentaria y un poco alquímica, digamos, medio mágico, pero lograban justamente controlar este tipo de cosas y lo que no sabían, al menos no había una definición clara, que lo que estaban haciendo era un coloide sólido. Ahí adentro. Que después veremos, cuando hablemos de la estabilidad, no es estable a lo largo del tiempo, a lo largo de centenares de años o miles de años. Llegamos a la mayonesa, tarde o temprano teníamos que llegar, es un coloide líquido en líquido. Básicamente la mayonesa, para el que la ha hecho caseramente, es un líquido que por lo general es un líquido acuoso, vinagre o limón, o una pequeña cantidad de agua. De alguna manera el huevo es importante, después vamos a ver por qué es importante el huevo, metida dentro de una fase aceitosa, de una fase oleosa. Lo que más tiene la mayonesa justamente es aceite. Y cuanto más aceite tiene, más dura es. Un ejemplo de líquido en sólido son los ositos de goma, que son muy populares en todos lados, en particular en Europa, que básicamente es una gelatina. Las gelatinas son un ejemplo de un líquido dentro de un sólido, una relativamente pequeña cantidad de líquido dentro de un sólido. Y por último, un ejemplo de sólido en líquido son para lo que había hecho las pinturas, una pintura en poco. Que como ven, al invertir, digamos, son el mismo material, o sea, no los mismos obviamente, pero esencialmente sólido y líquido. Un sólido en un líquido tiene el aspecto de una pintura, y un líquido en un sólido tiene el aspecto esencialmente de un sólido. ¿Sí? Cambia mucho las propiedades. Bien, veamos que sigue. Hola. Hablando de aerogeles, simplemente lo quise mencionar porque me parecieron tan interesantes las imágenes y como venían al caso, quise hacer detenerme un poquitito en esto de los aerogeles. Los aerogeles son geles, gas en un sólido, coloides, perdón, gas en un sólido extremadamente livianos, sumamente livianos, básicamente porque lo que es una cantidad enorme de gas dentro de un sólido. Entonces, una de las propiedades que tienen es que conducen muy mal el calor. Esto es un material hecho de óxido de silicio. El óxido de silicio es la matriz de la cual están hechos los vidrios, la matriz de la cual está hecha la arena del río o del mar. Una vez fabricado, no es particularmente difícil fabricarlo, se pueden fabricar láminas, esferas, piezas, en fin, de diferentes materiales. Esto es una llama de un mechero Bunsen y lo que hay acá arriba es una flor. Esto no es una imagen trucada. La flor no se afecta, no se deshidrata y mucho menos se quema si le interponemos a la llama, que está, la verdad no sé cuál es la temperatura de la llama, pero sumamente alta y que sería capaz de prender fuego instantáneamente a la flor. Calculo que será 1 centímetro, quizá menos, de este aerogel, porque conduce muy mal el calor. Había un montón de imágenes en las cuales se ponía una mano arriba, algunas que tenían un termómetro, que por ahí eran un poco más abstractas, pero me pareció que la de la flor era bastante linda. Y esto de acá es un aerogel hecho de carbono.
¿sí? De alguna manera se las ingeniaron para preparar el aerogel exclusivamente con carbono, esencialmente con grafito, con el material del cual están hechos los lápices. Es tan liviano, esto tampoco es una foto trucada. La foto está apoyada, el material está apoyado arriba de la flor, está ligeramente curvado. Es extremadamente liviano. Bueno, no se podría preguntar para qué puede servir un material que no conduzca el calor y que no sea tan liviano. Bueno, eventualmente que no conduzca el calor, la aplicación es inmediata pensando en aislantes térmicos. Que sea liviano apunta en la misma dirección. Si yo quiero aislar un edificio de 45 pisos y le quiero poner tergopor, por ejemplo, voy a tener una carga enorme, que de hecho los edificios la tienen, pero si yo lo puedo reemplazar por estos materiales, la carga va a ser prácticamente nula, va a ser extremadamente liviano, y definitivamente si le ponemos un soplete al lado de afuera del edificio, cerrada, pero es imposible, lo aguantar. La leche es un coloide bastante complejo, son partículas sólidas, básicamente hay dos, en realidad es como una especie de coloide doble. Hay partículas sólidas que son las proteínas, la caseína, que es fundamentalmente la proteína de la leche, que forman estas partículas adentro del líquido, y a su vez hay gotas de grasa, dependiendo de la cantidad de grasa que tenga la leche descremada tiene menos, que están estabilizadas adentro de del suelo, digamos, que esencialmente es agua. La leche es blanca porque la luz que llega al material, al vaso de leche transparente, en lugar de atravesarla como atravesaría el agua, se dispersa, sale en todas las direcciones y mezcla todos los colores debido a la presencia de estas partículas, o bien las de caseína o bien las de grasa. Pero es otro coloide, un coloide con el que convivimos regularmente. Bueno, algunos ejemplos más, lo voy a pasar rápido, pero hay coloides de plata, algo muy antiguo, bueno, no hay niños acá, así que todos entendemos de lo que se trata. La fotografía originalmente se hacía con coloides de plata, que era el material sensible sobre el cual se imprimía la fotografía, o sea, se producía la primera impresión de imagen fotográfica. Los lavarropas, algunos tienen filtros bactericidas que están formados por coloides de plata, o por pequeñas partículas de plata, no necesariamente de estado coloidal, pero que normalmente forman un coloide. Como dije, los glóbulos rojos e infinidad de cosas más, glóbulos rojos es la única cosa que se me ocurre, junto con el suero de la sangre forman un coloide. La sangre es mucho más compleja que eso. Las esferas de látex, cuando se drena el látex de los árboles que producen el látex, en sí el líquido que sale ya es un coloide. Son pequeñas esferas, más o menos de medio micrómetro, de 500 nanómetros. No fue elegido al azar, las esferas de látex son más o menos de ese tamaño. El Mr. Músculo, todo ese tipo de productos tiene pequeñas partículas, creo que son de sílice. Después lo puse y me puse a pensar. Tiene que ser algún tipo abrasivo, suspendidas en un líquido más o menos cremoso. Después varios tipos de emulsiones. Emulsión es una forma particular de llamarle a los coloides líquido-líquido, ¿sí? La mayonesa es una emulsión, la vinagreta es una emulsión, la que hacemos para la ensalada. Las cremas y lociones de todo tipo son emulsiones, son coloides, líquido-líquido, que tiene un nombre particular, un nombre propio. Las proteínas dentro de la célula, el interior de la célula no es líquido, es una gelatina, básicamente agua, pero es una gelatina justamente porque es también un multicoloide, tiene proteínas, tiene un montón de cosas, pero esencialmente es estado coloidal. Las pinturas ya lo mencionamos, y estos puntos suspensivos indican, bueno, lo que se les ocurre. Y ahora viene la pregunta, que es un poco a lo que voy a enfocar, sin entrar en demasiados detalles, pero que podría ser entretenido. La pregunta es, ¿son estables los coloides? Y ahora vamos a ver qué entiendo por estable, en qué contexto lo voy a entender. La pregunta es, si yo tomo un frasco lleno de algún coloide y lo dejo en un rincón y me voy, vuelvo dentro de un año, ¿tengo el frasco tal cual está? ¿Sufrió algún cambio? ¿Pasó algo? ¿Las pequeñas partículas se fueron al fondo, se fueron arriba, el líquido quedó separado, no quedó separado? Eso es lo que voy a entender por estabilidad, y vamos a ver qué es lo que condiciona la estabilidad de un coloide, a ver qué podemos hacer para hacer los coloides que nosotros queramos, o para entender cómo funcionan los que la naturaleza nos ofrece. Entonces, definitivamente la respuesta es no. En general no son estables, los hay que sí, los hay que no, pero no vamos a enfocar en lo que no, si no se termina la charla acá. Este sería un buen coloide, digamos. Básicamente parece ser o líquido gaseoso o líquido líquido, digamos, por el aspecto que tiene ahí, ¿no? Pero bueno, es un
sería un buen coloide, formado por partículas grandes, medianas y chicas, y más chicas, y que en principio tiene 4 caminos para desestabilizarse, que podrían ser conjuntos, y las definiciones, la forma en que se define cada uno de ellos no es del todo importante, pero básicamente, o bien estas partículas se pueden juntar manteniendo su identidad. Yo podría decir, esta es la partícula que antes se llamaba A, esta es la que antes se llamaba B y ahora forma parte de una partícula más grande, y eso se llama floculación. Pueden coalescer, o sea, pueden de alguna manera chocar y formar una partícula más grande. No hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, pero vamos a mencionar alguna pequeña diferencia que puede ser interesante. Pueden formar una especie de crema arriba, que es lo que pasa cuando se corta la mayonesa, se forma una especie de crema. O simplemente pueden separarse. Si uno intenta hacer, lo puede hacer por un tiempo muy corto, una mezcla de agua y aceite, poniéndole muchísima energía, muchísimo trabajo, muchísimo batir y batir y batir, lo logra por una fracción de segundo, por un tiempo muy corto. ¿Qué es lo que hace después? El aceite se va para arriba y el agua se va para abajo. Eso es a una escala de tiempo muy corto, eso podría ocurrir en años también, ocurriría lo mismo. Entonces, bueno, pasa con la pintura, no sé para qué estoy dándole tanta vuelta. Uno deja la lata de pintura y también tiene una costra arriba, separada, lo que se le suele llamar secarse, ¿no? Es una separación de fase. ¿Qué sería esto de acá? Pero más allá de las divisiones, a los coloides podemos hacer un montón de cosas, y la pregunta es por qué le pasan y eventualmente si podemos impedirlo o modificarlo. Bueno, algunos ejemplos, todos conocemos, a veces no queremos impedirlo, a veces queremos facilitarlo. Todos han visto una pileta verde, tipo octubre, noviembre, están todas verdes, y ahí comienzan los problemas para tener que estar verde con el menor trabajo posible. Hay lo que se llaman agentes floculantes, o sea, vuelvo atrás. Lo que queremos que ocurra es esto. ¿Por qué? Porque estas partículas que se forman acá son pesadas, no flotan en el líquido y se van al fondo. Entonces con un barre de fondo yo puedo sacar. Hay diferentes agentes floculantes, no importa. Lo que idealmente debería ocurrir es esto, digamos. Esto es lo que tenía, le puse algo adentro, ahora vamos a quizás entender un poquitito por qué ocurrió eso, y se fue al fondo, porque se volvieron muy pesadas. A partir de ahí, el agua que queda es más o menos transparente, o en todo caso queda un coloide con partículas muy finitas, ¿sí? Y el resto se fue al fondo y ya se volvió inestable. Sobre esto que voy a mencionar ahora vamos a ver más adelante, pero esencialmente lo que es de manera esquemática, como si fuese una especie de dibujo animado, un cartoon. Esto podría imaginarse como las burbujas que tiene el agua en una bañera cuando uno hace espuma, o la espuma que se forma en la orilla del mar cuando el mar entra y se va, o bien la espuma en un vaso de cerveza o en un café batido. En principio empieza con burbujas relativamente pequeñas y rápidamente esas burbujas pequeñas se van desapareciendo y van dando lugar a burbujas más grandes, básicamente por la unión de burbujas pequeñas, hasta que quedan unas burbujas grandes que en general conllevan la destrucción de ese coloide y sobre todo de las propiedades que nos resultan agradables. La espuma del café, la espuma de la cerveza. Esto es un ejemplo bastante brutal. A mí se me podría hacer una especie de mayonesa sin huevo, pero esto fue el intento, digamos. Agua, aceite, justamente lo que mencioné al principio. Esto está como agarrado justamente en el proceso en el cual el aceite se está yendo hacia arriba y el agua hacia abajo. En algún momento formaron un coloide por una cantidad de tiempo muy pequeñita, y a partir de ahí se separan. ¿Qué sería acá? Bueno. La pregunta es por qué se vuelven inestables las emulsiones, bueno, coloides. Me quedó la palabra. La lista de causas es enorme, y eso depende de los detalles específicos del medio continuo. Recuerden que habíamos hablado de medio continuo, que por ejemplo, en este caso sería el agua, en este caso sería también un líquido. Bueno, acá también en todos los casos parece que termina siendo agua. Y de cuáles son las partículas que están adentro, de cómo se interrelacionan unos con otros. Y bueno, vamos a ver algunas, unas pocas, simplemente para darnos una idea de por qué un coloide podría ser estable o por qué podría ser inestable. Lo importante es, vamos a ver que los coloides están, su estabilidad, el hecho de que perduren en el tiempo y sirvan para algo, o sean agradables a la vista o agradables al tacto o al sabor, o que cumplan una determinada función, dependen esencialmente, hay muchas más,
Pero dos, y lo pongo entre comillas porque la palabra no es necesariamente fuerza, pero fuerzas opuestas. Básicamente, fuerzas acá significa tendencias. Hay algo que tiende a que el coloide se mantenga estable y hay algo que tiende a que el coloide se vuelva inestable. La competencia de esas dos, el balance, la importancia relativa que tiene una respecto a la otra, de esas dos fuerzas de la memoria, es el que determina si un coloide es estable o no. Entonces vamos a ver cuáles son. Ahora voy a mencionar dos posibilidades, dependiendo del tipo de coloide, que harían que el coloide se mantenga estable. Los coloides no es raro, vamos a ponerlo ahí, no es raro que estén cargados, que tengan carga eléctrica. Suelen ser partículas cargadas. Pueden tener carga positiva, pueden tener carga negativa y en algunos casos muy específicos no tienen carga. Y esa carga se le puede cambiar cambiando las condiciones en las cuales se encuentran. Digamos, como en este caso de acá, si no me equivoco, sí, que están cargados positivamente. Si son partículas que están cargadas positivamente, la tendencia que van a tener cuando se acerquen es a repelerse. Como el tema de los imanes, si yo acerco dos polos iguales, se repelen, si acerco dos polos diferentes, se atraen. Como estas están cargadas todas de la misma manera, o son todas positivas o son todas negativas, se repelen. Eso hace que no se junten y al no juntarse no se van al fondo del frasco. Entonces el coloide es estable, porque justamente está cargado. Y al estar cargado, las partículas se mantienen lo más lejos posible una de las otras. Es un poco como el efecto del colectivo. Uno sube un colectivo vacío, se sienta en un asiento. El siguiente pasajero seguramente no se va a sentar al lado de uno, se va a sentar en otro asiento y así es notable verlo cuando uno va en un colectivo por un rato largo, como la gente va haciendo movimientos raros y siempre la idea de estar lo más separados uno del otro. No sé por qué razón. Se supone que nos queremos, pero tratamos de estar lo más separados uno del otro. En este caso pasa lo mismo, es el efecto del colectivo. Están cargadas las partículas y se separan. Eso tendería a estabilizar el coloide. Hay otra forma más que, como es bastante común, la quise poner, y es lo siguiente: hay algunas partículas coloidales que tienen como una decoración, como si fuesen pelos o dedos. Si yo quiero juntarlas, estas dos partículas, bueno, ahí no. Si yo quiero juntar estas dos partículas e intento que esos dedos, esos pelos ocupen el mismo espacio, evidentemente no voy a poder, ¿sí? Son blandos, se flexionan un poco, pero no voy a poder interpretarlos. Va a ser bastante difícil. Entonces, esta es otra buena razón para que las partículas, cuando se acercan, en lugar de juntarse, tiendan a separarse. Y eso nos mantendría estables. Hasta acá, lo referente a la estabilidad de los coloides, ¿sí? Para entender la otra fuerza involucrada, lo pongo fuerza entre comillas porque no es una fuerza en el sentido que en la física se entienden las fuerzas, pero no es una palabra inadecuada. Vamos a hacer un paréntesis. Paréntesis voy a seguir hablando. Me voy a tomar una cosa. Era hacer esto, disculpen, no parecía nada que no se pueda reemplazar. Para hacer un experimento, y el experimento que voy a hacer va a intentar explicar lo más rápido, lo más sencillo posible, un concepto que en la física se conoce como entropía, pero que no importa el nombre, lo importante es que entropía es igual a desorden. El desorden lo entendemos todos, ¿sí? Alguna gráfica va a haber para entenderlo. Y el experimento es el siguiente. Acabo de tirar eso. ¿Qué es lo que pretendo ver de esto? Yo tiré ese papel, lo lancé con una determinada energía, no importa cuál es el origen de esa energía, y hay una ley fundamental en la física que dice que la energía se conserva. Cuando el papel justo estaba por tocar el piso, esa ley me dice que toda la energía que yo le di para que llegue hasta allá, todavía la tenía. Partió del reposo, yo lo lancé, comenzó a moverse, esa energía no se perdió. Si la energía se conserva, entonces podría ocurrir que ese papel espontáneamente salga volando donde está y llegue a mi mano. Porque el proceso es exactamente el mismo. Simplemente recupera la energía que tenía en el instante de tocar el piso y ¡pum!, se detiene cuando llega a mi mano. Como pasar la película al revés, ¿sí? Está claro que eso no ocurre, por eso nos resultan graciosas las películas en las cuales la persona que se lanza a una pileta sale de la pileta y termina parado arriba del trampolín, ¿no? Nos resulta más o menos gracioso.
Y eso es porque la naturaleza tiene una dirección definida en la cual las cosas ocurren. Y esa dirección está dada por ese desorden. A la naturaleza le gusta el desorden. Entonces, dadas un montón de condiciones que no vienen al caso y que no son importantes para todo este discurso que estoy haciendo, el sentido en el cual ocurren las cosas es aquel en el cual aumenta el desorden. Entonces uno se podría preguntar, ¿cómo que aumentó el desorden en el universo, digamos? Porque yo tiré un papel. Bueno, acabo de tirar un papel, ese papel estaba ahí antes, prolijito, ahora está desordenado allá. Escuchamos ruido cuando el papel cayó. Eso es sonido, ondas sonoras que se esparcen por todos lados y allá se fueron. Y no las puedo recuperar. Para que ese papel volviese a mi mano, yo tendría que desandar el camino completamente. Esas ondas sonoras que se produjeron cuando el papel cayó, tendrían que volver de alguna manera, volver a darle de alguna forma energía. El piso debería volver a darle energía al papel para que vuelva todo hacia atrás. Y eso no ocurre. Y eso es porque una buena parte de esa energía que yo utilicé para lanzarlo, ¿sí?, se transformó de alguna manera en desorden. Y ese desorden no vuelve atrás si yo no pongo energía. Este desorden puede ser deshecho. ¿De qué manera? Así. ¿Me costó energía esto? Sí, por supuesto. Tuve que caminar hasta acá, me agaché, me levanté. Todo eso cuesta energía. Si lo hago 10.000 veces voy a tener hambre, voy a estar cansado. Todo eso cuesta energía. Entonces, a la naturaleza no importa bien por qué, no importa demasiado por qué, le gusta el desorden. Y ese gusto que tiene la naturaleza por el desorden, y que ahora en un par de transparencias vamos a ver que efectivamente es así, es el responsable de esta otra segunda fuerza que estabiliza o desestabiliza los colores, y ahora voy a explicar por qué. Para entender eso es simplemente una pequeña definición que es muy sencilla de entender. ¿De qué voy a entender por desorden? Desorden, si bien se lo puede asociar de un montón de formas diferentes a la vida cotidiana, y de hecho lo voy a hacer, tiene, digamos, alguna definición en un sentido concreto en la física, y es básicamente una medida de la cantidad de posibilidades que tengo yo de acomodar algo. ¿Sí? Entonces, cuanto más pequeño es el espacio disponible para acomodar algo, la cantidad de posibilidades que tengo para acomodarlo es menor. ¿Sí? Si yo tengo un lápiz y ese lápiz lo puedo poner en una cajita que tiene esencialmente la forma del lápiz y no es mucho más grande que el lápiz, la única posibilidad que tengo es ponerlo así o ponerlo para el otro lado. Tengo dos posibilidades. Ahora, si ese lápiz lo puedo poner en cualquier lugar acá del piso, tengo un montón de posibilidades. Y la posibilidad de que ese lápiz esté desordenado es muy grande, porque tengo un espacio enorme disponible. ¿Sí? Entonces, bueno, como dice ahí, siempre está más ordenado un cuarto pequeño que un cuarto grande. Eso es un hecho. Hablando de cuartos, acá tienen el ejemplo de un cuarto desordenado, alta entropía, alto desorden, y un cuarto ordenado, baja entropía, bajo desorden. Ir de acá para acá es muy fácil. Es solamente dejarlo. No se necesita más. Ir al revés requiere energía. Todos hemos ordenado el cuarto. Ya hace rato no lo ordeno, la parte que me toca. A todos les cuesta a sus hijos hacerle ordenar el cuarto, básicamente porque les cuesta energía y no la quieren invertir. ¿Sí? Entonces, más allá de que pueda parecer risueño, este camino para la naturaleza es fácil. Este camino al revés es difícil. ¿Sí? La naturaleza va en esta dirección. Para ir en la dirección contraria, para ordenar las cosas, requiere energía, requiere trabajo en el sentido estricto de la palabra. Bien. A la naturaleza del desorden ya lo habíamos dicho, solo para dejarlo. Me tomé el trabajo de mencionar unas frases entrópicas que me parecieron interesantes. Entrópicas o antientrópicas. La primera, yo a los jugadores los paro bien, pero después suena el silbato y empiezan a moverse. Es una frase de Alfio Basile, que fue el seleccionador de la selección argentina, cuando le preguntaron por qué los jugadores no jugaban como él quería. Y él sostenía que sí, que el planteo táctico que hacía era correcto, los paraba bien al principio, pero sonaba el silbato y se movían solos. Él había invertido un montón de esfuerzo, después resultó que no invertía tanto trabajo, y ese era el problema, justamente, era bastante vago, en parar a los jugadores en una determinada formación, y después la naturaleza, básicamente movida por los otros jugadores y por el silbato del árbitro, se encargaba de desordenarlos.
Él tampoco ponía mucho esfuerzo, ni mucho trabajo, ni mucha energía en que más o menos en ese desorden hagan alguna cosa ordenada. Otra frase célebre es: la organización vence al tiempo. Esta frase de Perón. Eso puede ser cierto en la política, no es cierto en la termodinámica, que digamos es la parte de la física que entiende sobre todo esto que estoy hablando ahora. Justamente, el tiempo vence a la organización. Es solamente cuestión de dejar un cuarto ordenado y salvo que uno le ponga llave y no entre absolutamente nadie, ese cuarto tarde o temprano se desordena. No espontáneamente, no que las cosas salgan volando de los armarios y caigan al piso. Pero bueno, yo entro, muevo una cosa, muevo otra, y yo a lo largo del tiempo va a estar desordenado. Entonces, ahora en serio, en relación a la frase misma de Perón, la organización vence al tiempo, pero esa organización requiere energía, requiere ponerse a mantener organizadas las cosas. Y otra, de la sabiduría popular, andándose como de los melones. Andándose como de los melones parecería ser contraria, o parecería ser más del estilo de esta frase de Perón y un poco contraria a la que dijo Basile. Pero en realidad es: si yo en un carro o en una camioneta o lo que sea pongo melones y los tiro simplemente, bueno, los hago correr para no se rompan, en principio están desorganizados. Y es cierto, esto es absolutamente cierto, al cabo de un rato de que esté circulando, los melones están todos ordenaditos, como si fuesen básicamente las naranjas adentro de un cajón del verdulero. Están todas organizadas prolijamente. Eso es porque la camioneta, al moverse, le dio energía al sistema y se fueron acomodando a las condiciones en las cuales se estaba moviendo la camioneta. Si la camioneta está saltando, la organización va a ser menor. Si la camioneta se mueve más o menos suavemente y cada tanto le da un golpecito, tarde o temprano se van a acomodar prolijo. Bueno, esto es un dicho de salud. Profesor, pero la acción de la camioneta no está en el registro de la naturaleza, porque si a la naturaleza le gusta el desorden, los melones estarían cada vez más desordenados. Le gusta el desorden si yo no aplico energía para ordenarlo. Y la camioneta de alguna manera le está aplicando energía, lo está sacudiendo. Que no es un orden natural. Y en algún punto no sería un orden natural. El orden natural es que sería en este caso, digamos, la frase hay que poner un contexto amplio, ¿no? Por supuesto, quiero decir, no es tan sencillo. Hay personas en esta sala que se dedican a entender ese tipo de fenómenos, que son bastante complicados. La tomo de una manera, no digo risueña, pero... No, pues está bueno, yo lo puedo asociar con lo del fútbol, porque una frase famosa es que el fútbol se entrena contra la naturaleza. Sí, esa no la conocía. Es bueno. Sí. Porque digamos que la naturaleza del jugador lo lleva a hacer cosas que por ahí, con intervención de la cultura o del saber, que va contra la naturaleza, le favorece. Bueno, de acuerdo, digamos, este es el caso... El caso más jocoso, pero efectivamente es así. Sí, es de Bill Wall la otra, que es la contrapartida de Orfeo Orsi, claro. Que es un gran laburante. Claro, exactamente. Sí. Bien, la conclusión importante de todo esto es que para mantener el orden en un sistema cualquiera, ahora otra vez los coloides o las emulsiones, se requiere energía, y esto lo sabemos todos. Digamos, para mantener el orden adentro de una habitación se requiere energía, para mantener en orden el escritorio de trabajo se requiere energía. Bueno, entonces vamos a ver si de acá podemos sacar, ya hablé un montón, si podemos sacar cuál es esta otra fuerza que ya tenemos una que tendería a que los coloides o las emulsiones se mantengan estables. Vamos a ver si esta, de alguna manera, la tendencia natural es a que se desestabilice. Entonces, ¿a qué lo lleva todo este libro que hice sobre el orden y el desorden? Ustedes recordarán el medio continuo que yo había mencionado, que era parte del coloide. Había un medio continuo y partículas dentro de ese medio continuo. Y que dije que ese medio continuo no era tal, no era un medio continuo. Eran moléculas muy pequeñas comparadas con la partícula, un montón, muchas más seguramente. Y les pido que me sigan este razonamiento que vamos a ir llevando. Cuando esas pequeñas moléculas están junto a la partícula, imagínense que el coloide es el medio continuo y esta partícula, ¿sí? Cuando esas pequeñas moléculas se encuentran cerca de la partícula, tienen poco espacio, a ver si es lo que estoy diciendo acá, tienen poco espacio para moverse, no quería adelantarme a la siguiente oración. Tienen poco espacio para moverse. Entonces, poco espacio significa orden. Esas moléculas, en algún sentido, no importa bien el detalle, están ordenadas, cerca de la partícula. Las que están lejos no, ni se entera que está la partícula. La molécula de aire que está por allá, en la salida ni está enterada de que yo tengo esta partícula acá.
Así que ella sigue su vida. Pero las que están acá cerca están más o menos ordenadas. Ordenadas en el sentido de que ocupan un pequeño espacio, teniendo un montón de espacio disponible, pero ocupan un pequeño espacio, entonces están más ordenadas. Pero a la naturaleza no le gusta el orden. Entonces lo que va a ocurrir, las moléculas de solvente, bueno, el medio continuo, disculpen, usé la palabra solvente que no lo había usado antes, llamémosle eso, el medio continuo, van a preferir alejarse del coloide, eso es lo que van a preferir hacer. Esa va a ser su tendencia natural. ¿Para qué? Para estar más desordenadas. Entonces, eso desde el punto de vista del coloide. El coloide dice las moléculas se quieren ir. Pero ¿cómo hace eso? Perdón. ¿Cómo hace eso el sistema? Expulsa al coloide, a la partícula coloidal, tiende a juntarlo. Si yo junto dos partículas o más, hay menos espacio para las moléculas pequeñas. O bien hacerlo precipitar. Cuando yo comienzo a juntar varias partículas, recuerden que había uno de los modos de desestabilizarlo que se llamaba floculación, flocula y puede llegar a precipitar y separarse, quedar el medio continuo por un lado y la partícula coloidal por otra, o sea, a desestabilizar. Entonces ya tenemos a los dos actores acá. Uno es de origen, permítanme poner un nombre, energético, es simplemente la relación que hay entre, por ejemplo, entre dos partículas cargadas tienden a repelerse, y al repelerse no les gusta juntarse, y al no les gustarles juntarse, entonces prefieren estar rodeadas por el medio continuo y no por sus iguales. Si tuviesen cargas diferentes tenderían a juntarse, justamente. Y otra, contraria, que es que las moléculas que lo rodean, por eso el coloide no se puede pensar exclusivamente como la partícula. Es la partícula dentro de un determinado medio. Es la partícula rodeada de agua, es la partícula rodeada de aceite, es la partícula rodeada de aire. Eso es lo que forma un coloide. No la partícula solamente. Y es la tendencia de las moléculas pequeñas a querer estar en espacios más o menos libres para poder moverse y estar bien desordenadas, que hace que lo mejor que podría hacer el sistema en ese caso es juntar a todas las partículas grandes por un lado y todas las partículas pequeñas por otro. Esa sería un mecanismo. Esas dos fuerzas, digamos, están en permanente pugna una con la otra, y si yo cambio un poco las condiciones del medio, la temperatura, la presión, la humedad, la acidez del medio, cualquier cosa, o alguna cosa, lo que va a ocurrir justamente es que se desplace esa tendencia para un lado o para otro. O se vuelva más estable el coloide o se vuelva menos estable el coloide. Bien. Bueno, como dije, esta es la otra fuerza involucrada en la estabilidad del coloide. Ahora quisiera, ya vamos terminando, vamos entrando en el último tercio de esta charla, volver sobre las burbujas. Como dije, los mecanismos de desestabilización o de estabilización de un coloide dependen mucho de quiénes son los actores dentro del coloide. Esto que yo describí es para cierto tipo de partículas, es un mecanismo más o menos general. Pero hay algunos, en particular las burbujas y las espumas, que tienen unos mecanismos interesantes y que tienen aplicaciones interesantes. Y que nos permiten, bueno, al que no lo sabe, entender un poquito más por qué algunas cosas son como son. Es usual ver que la espuma del jabón o de la cerveza evoluciona de esta manera. Partimos de una cerveza bien tirada, con una buena cabeza, que si no tiene buena retención, termina ocurriendo que se forman burbujas de aire grandes y se va dispersando poco a poco. Eso es común. Al cabo de 3, 4, 5, 10 minutos ocurre. Dependiendo de la calidad de la cerveza o dependiendo de la calidad del jabón que utilizo a la hora de hacer el baño de espuma. La pregunta es ¿por qué? Bueno, evidentemente es una desestabilización. Debe haber un mecanismo parecido en algún punto a todo lo que describimos antes. Pero hay un mecanismo específico que es bastante interesante, que es bastante sencillo de entender, y que es bastante sencillo de entender algo más que voy a contar ahora. Y es lo siguiente. Las burbujas de aire que están acá dentro, aunque no las veamos, pero las que están acá sí las vemos, son de diferentes tamaños. Hay grandes, hay chicas, hay más grandes, hay más chicas. Por más esfuerzo que le pongamos, van a ser todas de diferente tamaño. Los tamaños pueden ser muy parecidos, pero van a ser todas de diferente tamaño. Es inevitable eso. Ocurre, no vamos a entrar en detalle por qué, que la presión del gas que está dentro de una burbuja pequeña es mayor que la que está dentro de una burbuja grande.
Si la burbuja fuese gigantescamente grande, grande como toda esta habitación, la presión que está adentro de la burbuja, ¿sí?, sería prácticamente la presión atmosférica. Prácticamente la presión atmosférica, que es la que tenemos todos acá. Pero si yo comienzo a achicar esa burbuja, la achico, cuando llego a valores muy pequeñitos, la presión ahí adentro es mucho mayor que afuera. ¿Quién es el que impide que esa burbuja explote? La pared de la burbuja. Esta pared, que tiene una cierta estructura, está formada por el jabón, está formada por proteínas en el caso de la cerveza, en fin, por lo que sea, la mantiene, tiene una cierta rigidez. Perfecto, vale. Pero no hay que olvidarse que ahí hay aire, es como en el caso de un globo, ¿sí? El aire dentro del globo está a mayor presión que el aire afuera. ¿Y quién impide que ese aire escape violentamente? El globo. Si yo lo pincho, explota. Con la burbuja pasa lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Como todas son diferentes, las chiquititas van a tener mucha presión, las grandes van a tener poca presión. Cuando entran en contacto, dos de ellas, si se llega a formar un pequeño agujerito en el punto de contacto, como la chiquitita tiene más presión, va a mandar el aire hacia adentro de la grande, la va a hacer crecer. Como la chiquitita se va a hacer cada vez más chiquitita, la presión va a ser cada vez mayor. Y el único camino posible es que todo el aire que tiene lo mande dentro de la grande. Entonces partimos de dos burbujas, una chiquita y una grande, y terminamos en una muy chiquitita o nula, o que haya desaparecido, y una muy grande. El camino es irreversible. Todas las burbujas van a tender a crecer. O sea, básicamente la historia del pez grande se come al chico, ¿sí? Acá es el pez chico que se suicida directamente. Se acerca al grande y se deja comer. Porque entran en contacto. Bueno, está perfecto. Esa es la razón, y de hecho es así, por la cual ocurre. Bien. Pero hay una cerveza en particular, que es la cerveza Guinness, que todos ustedes la deben conocer, es la cerveza irlandesa de tipo Stout. La cerveza Guinness es famosa por la retención que tiene la cabeza de espuma durante un tiempo larguísimo. Y durante mucho tiempo ellos guardaron el secreto, en realidad el secreto industrial, el secreto se conocía, pero ellos guardaron el secreto industrial. Y el secreto estaba, para develarlo, estaba en el hecho de que la cerveza Guinness solamente se tiraba en bares, no se vendía en botellas. El hecho de que haya cerveza Guinness ahora en botella o en lata es relativamente nuevo, tiene relativamente pocos años. La cerveza Guinness es muy antigua, tiene del orden de 200 años, más o menos igual. ¿En qué consistía el secreto? Está bien, si yo pongo en contacto dos esferitas de estas, una chiquitita y una grande, si se forma un poro, el aire de la chiquita va a pasar a la grande y va a hacer crecer la grande. Pero se tiene que formar el poro. Formar el poro en el lenguaje de la burbuja significa que el gas, ahora voy a usar la palabra gas, no aire, el gas que está dentro de la burbuja chica tiene que pasar a través de su pared. Voy a tratar de apuntarle y no moverlo, de esa pared que está allí. Va a tener que pasar a través de la pared. Va a tener que llegar a la pared de la otra burbuja, las dos burbujas están en contacto, ¿sí? Va a tener que pasar de una, va a tener que llegar a la pared de la otra y se va a tener que meter en otra burbuja. Eso, por darle un nombre técnico, es lo último técnico que digo, depende de algo que se llama coeficiente de difusión del gas en la pared de la burbuja. Nada, un número. Cada gas tiene un valor diferente para ese coeficiente de difusión. Y el nitrógeno, que es el 70% del gas que estamos respirando, del aire que estamos respirando ahora, que no nos sirve de nada, el nitrógeno entra y sale, tiene un coeficiente de difusión en las paredes de una burbuja formada por proteínas, que es lo típico en la cerveza, muy bajo comparado con el aire que nos circunda. O sea, ese 30% que básicamente es oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, es suficiente como para cambiar el coeficiente de difusión lo suficiente en el gas como para que le sea fácil al gas pasar y agrandar las burbujas. Si yo lo que pongo disuelto en la cerveza es mucho nitrógeno, que es inodoro, que es incoloro, que no nos afecta, excepto que tuviésemos una cantidad enorme acá y no pudiésemos directamente respirar, entonces ese gas no puede pasar fácilmente a través de las paredes de las burbujas, y por esa razón las burbujas no se convierten en burbujas grandes. Ese era el truco que tenía Guinness.
La cerveza, las Stout en general y la cerveza Guinness en particular están nitrogenadas, fuertemente nitrogenadas. ¿Qué fue lo que hizo Guinness para poder venderla en cajones? Inventó un pequeño dispositivo que está en la botella o en la lata que acumula por presión nitrógeno adentro de una pequeña piedrita, básicamente un cerámico, ¿sí? Como fuese el cerámico del piso, pero más poroso. Cuando uno abre la lata, la lata está en presión, está sobre presión. Cuando uno abre la lata, esa diferencia de presión hace que comience a alargar el gas adentro de la cerveza. Entonces la cerveza en el tiempo normal que uno la toma, ¿sí?, se mantiene nitrogenada. Y al mantenerse nitrogenada, si uno la tira bien, porque después viene toda la tecnología para tirar la cerveza, que es otro tema aparte, retiene una cabeza de espuma suficientemente grande un tiempo largo, ¿sí? Por eso quise detenerme un poco en esto, porque es un mecanismo concreto y explica por qué algunas cervezas tienen una buena espuma y otras no, básicamente porque utilizan el truco de las minas. Veamos que sí. Y la mayonesa, porque hablamos de mayonesa, ya la vimos temprano, también es un coloide. ¿En qué consiste el coloide de la mayonesa? Y esta es prácticamente la última transparencia. La mayonesa es un No, esto está al revés, esto es una vinagreta, no sé, evidentemente lo copié mal. Es esencialmente aceite, ¿sí?, con una pequeña cantidad de agua, sal, el ácido acético que forma parte del vinagre, todas sustancias que se disuelven en el agua, por eso digo agua en general, que es más que agua, y que están aisladas del aceite. ¿Recuerdan lo que pasaba? Si yo tomaba agua, sacudía, durante una pequeña fracción de segundo tenía pequeñas gotitas de agua dentro del aceite, pero rápidamente se separaban. Para evitar que se separen, tengo que poner el huevo. El huevo es una proteína, o sea, tiene proteínas y tiene grasas también, y lo más importante es que tiene una sustancia que se llaman surfactantes. Esas sustancias tienen una parte que le gusta estar en el agua, y la otra parte le gusta estar en aceite o en grasa. Eso es lo mismo que tienen los detergentes. Los detergentes tienen exactamente lo mismo. Una parte que le gusta estar en el agua y una parte que le gusta estar en la grasa. La parte que le gusta estar en la grasa, en el caso del detergente, va y se pega una mancha, que casi siempre es una mancha de grasa, ¿sí? Y la parte que le gusta estar en el agua ayuda a que esa parte que está pegada, que anda arrastrando la grasa por ahí, se vaya en el lavado, se vaya en el enjuague, ¿sí? Uno lo puede enjuagar, o si no hay que enjuagar un aceite, ¿sí? Y no tiene ningún sentido. Con esto pasa lo mismo. Se forman pequeñas cavidades muy pequeñitas que contienen el líquido acuoso, que es el vinagre, el limón, el agua o cualquier cosa que me quiera poner, jugo de naranja, otra posibilidad, protegida por una parte que le gusta estar en el agua y una parte, esto está al revés, y una parte que le gusta estar en el aceite. Esto es más o menos estable. Es estable por de los dos mecanismos mencionados al principio, fundamentalmente porque estos palitos de acá, cuando tratan de juntarse, el sistema no los deja juntarse. ¿Sí? Bien. Y a ver, si quieren. Más o menos terminando, los coloides nos rodean y están dentro nuestro, en muchos sentidos. El funcionamiento del coloide no es un asunto mágico. Fue durante centenares, miles de años más o menos mágico, pero ahora lo entendemos. Y puede ser explicado mediante leyes físicas, como toda la naturaleza. Y acá es donde puede aparecer Atenea. Atenea, además de la diosa de la guerra, la diosa del conocimiento. Así que Atenea de alguna manera está influyendo todavía sobre los coloides, no produciéndolos, sino usando un poco la forma de ver el mundo de los griegos. No lo vamos a usar mucho porque la forma de ver el mundo griego es desperdiciar dinero. Dios antiguo griego, me olvido. Sí, lo que fueron inteligentes es iluminarnos un poco para que entendamos esto. Si sabemos cómo funcionan los coloides, sabemos cómo los podemos modificar y por lo tanto podemos diseñarlos para que hagan lo que queremos, ¿sí? Como coloides o bien como en un montón de funciones que no mencioné y que eventualmente podemos charlar si quieren. Y entonces así, al menos en este aspecto, ya no vamos a estar más cegados por la niebla enviada por Dios del Olimpo, sino vamos a tener algo más de conocimiento. Muchas gracias. Me quedo con un experimento. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Uno de los motivos por los cuales uno quiere desestabilizar coloides es porque la niebla perjudica el tráfico en la ciudad. Exacto.
¿Existe algún método conocido para hacer desestabilizar niebla? La niebla yo no lo sé, pero sí sé cómo se puede ver a través de la niebla, o mejorar la vista a través de la niebla, con dos mecanismos diferentes. Uno, las luces antinieblas, que mi auto no tiene, pero que muchos autos sí, que son luces esencialmente de un único color, entonces mejora mucho la dispersión, o reduce mucho la dispersión que la luz, que las partículas pequeñitas de agua producen en la luz. Y otro es un truco que usaban los vikingos, ya que estamos hablando de la antigüedad, y era un material, un cristal, que puesto en términos físicos un cristal muy refringente, pero más allá de eso, un cristal que lo que le permitía era, claro, ellos vivían en el lejano norte, siempre rodeados de niebla, siempre rodeados de tormentas, en una vida bastante dura, y navegaban en el océano, no navegaban mirando la costa, cosa rara en esa época, porque se navegaba a la vista de la costa, el que se alejaba un poco se perdía. Ellos no, cruzaban el Atlántico, llegaron a América, eso lo sabemos todos. ¿Qué es lo que utilizaban? Utilizaban algo que se llamaba la piedra solar. La piedra solar era un cristal que ellos sabían más o menos dónde estaba el sol porque sentían algo de calor. Entonces lo que hacían era buscar, recorrer el cielo con el cristal, y ese cristal mataba una parte de la luz que venía de la zona del sol. Del sol viene la luz directa, y cuando esa luz se encuentra con la niebla, se dispersa. La luz dispersada tiene una característica que se llama polarización, está polarizada, pero más allá de los detalles, lo que hacían con ese cristal era orientarlo para matar esa luz polarizada, o reducirla mucho. Entonces lo único que se veía era la luz directa que venía del sol. Sabiendo dónde estaba el sol, se las ingeniaban para orientarse, sabían cómo recorría el sol el cielo, bueno, todo ese tipo de cosas que saben los marineros, ¿sí? Entonces, yo personalmente no conozco ningún mecanismo para matar masivamente niebla. Sé que hay algunos trucos que se hacen quemando cosas, pero